cuando hablaba con mis amigos hombres, casi todos estaban invirtiendo o estaban haciendo algo al respecto, pero cuando hablaba con mis amigas mujeres, casi ninguna. De hecho, ese es como uno de los mitos más recurrentes, que necesitas mucha plata para empezar a invertir, y en realidad no. Entonces, muchas veces, mucho antes de invertir, es necesario tener un buen manejo de deudas y sanar todas las deudas que uno tenga de alto interés, tipo deudas de tarjeta de crédito, deudas de libre inversión o de crédito de carro. Y punto dos, si uno pues está libre de deudas, el siguiente paso sería empezar a generar un ahorro de emergencia, que el ahorro de emergencia son de 3 a 6 meses de gastos mensuales. Hola y bienvenidas a Ser Mamá, Ser Mujer, un podcast de dos micos. Soy tu anfitriona Mariana Franco, psicóloga humanista especializada en trauma y apego, y estoy aquí para acompañarte a través de un viaje de autoconocimiento como mamá y como mujer. Un espacio donde ser mamá y ser mujer se encuentran, se unen y se celebran. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones prácticas y directas sobre nutrición infantil, educación y psicología. Queremos ofrecerte todas las herramientas posibles para acompañarte en el proceso de crianza, y también te equiparemos con recursos y consejos para avanzar en tu carrera y desarrollo personal. Bueno, buenas tardes, bienvenidas nuevamente a otro episodio de Ser Mamá, Ser Mujer. Hoy les tenemos una invitada especial y diferente. Vamos a salir un poco del tema de crianza, de apego, y nos vamos a centrar mucho más en nuestro desarrollo personal como mujeres respecto a las inversiones. Entonces tenemos a Daniela Rojas, que es ingeniera industrial, trabaja en consultoría y en el mundo del startup, es emprendedora de corazón, con 3 emprendimientos previos a este, donde nos enseña finanzas e inversiones con enfoque de género. Bienvenida, Dani. Gracias, a este espacio. María. Qué rico que pudiste venir. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, Dani, un poquito cómo terminaste en este tema de finanzas, de inversiones, con el enfoque de género, además, cómo llegaste a eso. Ok, creo que la historia es un poquito larga, okay. Pero en realidad el tema de las finanzas siempre ha estado en mi vida. Mis papás creo que en eso fueron atípicos y muy buenos, porque sí me enseñaron de finanzas muy temprano en mi vida. Yo toda la vida incluso vendía dulces en el colegio, en la universidad, en el conjunto, o sea, era algo como que nos enseñaron demasiado desde el principio, como cómo se generaba la plata, cómo se manejaba. Nosotros ahorrábamos para nuestras metas, muchas veces, pues obvio, nos cubrían nuestras necesidades, ropa, claro, además, pero si queríamos darnos un gusto de un juguete en especial o algo, nos hacían referencia como a este ahorro que veníamos construyendo de nuestro negocio de dulces. Okay, bueno. Obviamente la primera inversión no la dieron ellos, pero luego nos explicaban también cómo sacar de nuestras ganancias para reinvertir. O sea, esto fue como un juego en realidad para nosotros, pero que siempre nos enseñó mucho. Y creo que para ellos siempre fue muy importante hablarnos de finanzas, porque yo vengo de una familia muy grande, somos 4 hermanos. Mis papás fueron muy duros en que a todos nos sacaron a universidades súper buenas, todos nos graduamos de los Andes, y en realidad viene de eso, como un manejo de las finanzas súper juicioso, cuidado, que nos transmitieron. Entonces, de entrada, tengo ese como background, ese contexto. Genial. Pero luego, cuando empecé como a tener mi plata y querer hacer algo más, les preguntaba a ellos como, oigan, ¿y cómo invierto? ¿Qué hago? Y solo hablábamos como de inversiones en finca raíz, inversiones que requerían un montón de plata inicialmente. Entonces, como que también en la universidad yo estudié ingeniería industrial, entonces en algunas clases también como que me fueron metiendo esa curiosidad. Y en un momento dije como, definitivamente quiero aprender, ¿qué hay que hacer? Entonces me acordé que un profesor había dicho como, cuando se gradúen y empiecen a ganar plata, inviertan un porcentaje de su salario al Standard & Poor's 500. Y yo fui a la oficina de él y le dije como, ok, ¿qué tengo que hacer? Y era como, tienes que ir a un broker y no sé qué vainas. O sea, era un proceso larguísimo. Pero hoy en día todo esto ha cambiado mucho y es mucho más fácil. Entonces, como que pasaron un par de años en los que definitivamente no supe cómo empezar a invertir. Y dije, ¿cómo me voy a meter a un curso? Y me metí a un curso de finanzas e inversiones para meterme un poco más en el cuento. Okay. Y como respondiendo a la pregunta de por qué el tema de género, es que
cada vez que empezaba a hablar de estos temas, como que ya estaba empezando a invertir, a entender más el mundo. Cuando hablaba con mis amigos hombres, casi todos estaban invirtiendo o estaban haciendo algo al respecto, pero cuando hablaba con mis amigas mujeres, casi ninguna. Entonces ahí empezó así como a prenderse un bombillito de acá, hace falta un poco de esto. Y también en general mis 3 proyectos que mencionaste al principio, todos han tenido algún tema de género. Siempre ha sido algo que me ha atravesado, que me parece súper importante, que pues es lindo porque también se conecta mucho como con lo que a mí me importa en la vida. Entonces, sí. ¿Y por qué crees que pasa eso? Como que las mujeres están menos interesadas o invierten menos. No sé si sea solo un tema de interés, sino de pronto como de educación o de conocer más. Pues de hecho no creo que sea de interés. O sea, lo que me pasó cuando empecé a hablar así con mis amigas, como contándoles de esto, me pasó que todas de verdad mostraban genuino interés, como muchas ganas de aprender. Pero creo que es un mundo en el que hemos estado menos incluidas. El mundo financiero puede llegar a ser como súper masculinizado y como tosco. Yo me acuerdo que cuando salí de la universidad, a mí me gustaban mucho las materias de finanzas y los números y demás. Nunca me imaginé trabajando en banca porque sentía que era un mundo como todo masculinizado, que solo buscaba ganar y ganar plata a costa de cualquier cosa, como que no importaba ninguna consecuencia. Entonces siento que sí, como que en la esencia uno se siente un poco separado siendo mujer. Claro. Pero definitivamente también un tema de sesgos de género, como de que el dinero y las finanzas no es un tema al que normalmente las mujeres tengan mucho acceso, o que en temas de la pareja y los estereotipos de género sea algo que le caiga a las mujeres, más bien es algo que le corresponde a los hombres de alguna forma. Y pues de entrada es que es algo que, digamos que la educación financiera y el mundo financiero por mucho tiempo estuvo cerrado a las mujeres. En estos días di una charla que decía que en la Bolsa de Londres hace solo 50 años las mujeres pueden trabajar como corredoras de bolsa en la Bolsa de Valores de Londres, que es una institución que para ese entonces tenía 170 años. Y las mujeres no podían trabajar ahí. Entonces, pues, en realidad uno se pone a pensar y es que es muy reciente. Y, pues, si nosotras somos como de pronto de esa generación que ya le está tocando más el tema, uno se pone a ver y nuestras abuelitas probablemente manejaron el dinero en la casa, como que lo administraron, pero no lo generaban, no tomaban decisiones de cómo crecerlo, no lo invertían, eso no les correspondía. De pronto nuestras mamás son la generación que ya empezó a generar dinero y a, sí, como tener un poco más de agencia sobre cómo se distribuía, pero creo que ya nuestra generación es como dar ese otro paso hacia saber cómo crecerlo, saber pues cómo generarlo ya sabemos, administrarlo ya también. Creo que hay varios vacíos de educación financiera ahí, pero de alguna forma sabemos y nos falta como ese último paso de cómo invertirlo y cómo crecerlo. Ok, claro, súper. ¿Y tú crees que invertir es algo para personas que tienen mucho dinero o alguien que, por ejemplo, gana un salario mínimo podría empezar a hacer inversiones? De hecho, ese es como uno de los mitos más recurrentes, que necesitas mucha plata para empezar a invertir, y en realidad no. Una persona con un salario mínimo, organizada financieramente, teniendo muy claro qué tipo de responsabilidades puede asumir, debería con su dinero poder estar cubriendo sus necesidades básicas, sus gustos, pero también ahorro e inversión. Entonces, yo sé que es un reto también porque muchas veces las necesidades básicas, y si, no sé, tenemos familia o alguien a quien cuidar, a quien sostener, pues eso complica un poco más las cosas. Pero de entrada, si uno puede empezar a sacar 20,000, 50,000 pesos al mes, es algo que se puede invertir. Hay plataformas que te dejan invertir desde $1, que pues es como 4,000 pesos. Ahí obviamente la recomendación no es invertir 4,000 pesos porque con los fees o bueno, los costos de transacción se te come la inversión. Pero si o sea, 20,000, 50,000 pesos, y si uno lo hace recurrentemente, mensualmente, eso hace toda la diferencia y uno empieza a aprovechar la magia del interés compuesto, que pues es al menos irle ganando a la inflación.
Ok. en que el dinero de uno no pierda valor. Ok. ¿Y por dónde podría empezar una persona, pues una mujer que quiera empezar como a organizar sus finanzas para en algún momento tener como su monto de ahorro y de inversiones? ¿Qué le dirías? ¿Como por dónde se empieza? ¿Cuál es esa idea como inicial? Pues antes de invertir, y esto es algo que me pasó mucho empezando con el proyecto, y es que yo como que tenía este enfoque a que las mujeres empezaran a invertir o pues invirtieran más. Pero la verdad es que ya teniendo como espacios de coaching financiero personalizados y entendiendo un poco más las finanzas de cada una, me di cuenta que sí había que dar como unos pasitos atrás, porque muchas veces antes de invertir lo que se necesita es tener una buena organización financiera, un buen manejo de las finanzas personales. Entonces, muchas veces, mucho antes de invertir, es necesario tener un buen manejo de deudas y sanar todas las deudas que uno tenga de alto interés, tipo deudas de tarjeta de crédito, deudas de libre inversión o de crédito de carro. Esas son como las deudas que probablemente tienen más alto interés. Entonces, si uno de alguna forma tiene una deuda de tarjeta de crédito, yo le diría 1000 veces como es mucho más prioritario que sanes esa deuda antes de ponerte a invertir, porque una tarjeta de crédito ahorita te cobra tasas de interés de, no sé, 25 más efectivo anual, y una inversión buena y no tan riesgosa te da 12, 14. Entonces pues comparativamente nunca va a ser mejor ponerse a invertir, a pegarle a una inversión de 14 efectiva anual si tienes una deuda de 25, como que no estás haciendo nada. Mejor esa plata, en vez de invertirla, ponerla o sí, direccionarla al pago de la deuda. Entonces es como el paso 1. Si uno tiene deudas de bajo interés, que muchas veces son los créditos educativos o créditos de vivienda, son un poco menos altas las tasas, pues ahí sí tiene sentido como que esa sea una deuda de pronto más a largo plazo y uno empezar a invertir. Okay. Y punto 2, si uno pues está libre de deudas, el siguiente paso sería empezar a generar un ahorro de emergencia, que el ahorro de emergencia son de 3 a 6 meses de gastos mensuales. O sea, si yo tengo claro que yo al mes me gasto, no sé, 2 millones, por decir cualquier número, pues mi ahorro de emergencia debería estar entre los 3 y los 12 millones. Okay. En los 6, perdón, 6 y 12 millones. Okay. Entonces, ese sería como un primer check también. Este ahorro de emergencia es obviamente para emergencias, todo lo que pueda pasar, pero también muchas veces es un ahorro que te ayuda también a dar pasos hacia algo que para ti es importante. O sea, no solo es como si se me varó el carro o si se me enfermó mi perrito, no sé, sino, por ejemplo, para mí mi ahorro de emergencia me permitió lanzarme a emprender, porque yo tenía ahí un colchón, yo tenía claridad de que quería hacerlo, pero obviamente me costaba mucho tomar la decisión y en algún momento vi mi ahorro de emergencia y fue como, bueno, tengo 3 meses para lanzarme a ver qué logro de emprendedora. Literal fue como, es octubre, vamos a ver cómo de aquí a diciembre qué pasa, tengo 3 meses para sobrevivir. Y bueno, la historia es que ha sido muy bueno ese lanzarme al agua, pero fue gracias a mi ahorro de emergencia, a sentir que no me iba a morir, pues como que tenía como mantenerme. Ok, ¿y hay tipos de ahorros? Como estás hablando del ahorro de emergencia, ¿hay otros tipos de ahorros o...? Sí, digamos, la idea es que cuando uno pues ya va a empezar a ahorrar, ojalá sea teniendo unas metas, que uno tenga claridad de hacia dónde se va yendo ese ahorro. Creo que uno de los primeros errores es ahorrar o sin sentido, como empezar a sacar un dinero y que si en algún momento te antojaste de unos zapatos, entonces sacas de ahí. O mantener todo el ahorro metido en una misma cuenta o en un mismo lugar. Digamos que ahí la buena práctica sería tener súper claro para qué estás ahorrando, si es para un viaje, si es para comprarte un nuevo celular o invertir en algún equipo, un computador, lo que sea. Empezar a designar ese ahorro con esa meta, tenerlo súper claro, cuánto mensualmente voy a sacar
y que eso te ayude también a que sepas que es plata que no tocas a menos de que cumplas ese objetivo. Okay. Pero también es muy útil tenerlo en lugares separados, entonces pues ahí puede ser una cuenta de ahorros diferente o una fiducuenta o los bolsillos de las cuentas también funcionan. Lo que pasa es que los bolsillos no te generan ninguna rentabilidad, pero en términos de ahorro puede funcionar, puede ser como una buena práctica. Ok, súper. Sí, o sea, como que esa idea de, que supongo que también viene muy de nuestros papás, ¿no? De tener la plata bajo el colchón y solo ir guardando y guardando y guardando, como que pues ya no sirve o no es muy útil. Totalmente, o sea, la plata. Ahorita las cuentas de ahorro tradicionales, como en los bancos grandes, te dan como 2 o 1 de interés. Lo chévere es que ahorita están llegando muchos neobancos, como Nu, como Pivan, como Lulo, y todos estos neobancos están peleando para conseguir clientes y están dando rentabilidades muy altas. Entonces, pues eso es chévere, es bueno porque tus ahorros están generando alguna rentabilidad. Pero pues la historia hace unos meses era que tu plata en una cuenta de ahorros estaba perdiendo plata porque pues no estaba generando rentabilidad y la inflación siempre va haciendo que el dinero pierda valor. Ok, claro. ¿Existe un mindset ideal frente al dinero? Como cómo relacionarnos con el dinero o da igual la relación que tengas, si quieres invertir y organizarte va a funcionar? Sí, creo que especialmente en temas de mujeres, algo que me ha parecido complejo y es algo que quiero trabajar desde mi proyecto, es el mindset como de arriesgarse a experimentar las cosas. Las mujeres tenemos un poco una tendencia a querer entenderlo todo y solo hasta ese momento lanzarnos a hacer algo. Claro. Em, pero, digamos, mi experiencia con las inversiones no fue así. O sea, fue como, ok, he empezado a entender un poquito, no entiendo todo, y literal era como experimentando, como voy a meter acá 500.000 pesos a esta inversión, a ver qué tal y cómo funciona y qué implica y qué me dice la plataforma, cómo funciona esto. Voy a meter otros 500.000 por allá. Era porque tenía, o sea, primero tenía organización financiera que me permitía sacar mensualmente. En ese momento estaba, no, en ese momento ya estaba viviendo sola, pero pues estaba como organizada, entonces estaba sacando como empezando a entender. Y así ha sido casi que, bueno, ya obviamente me he metido más como a cursos, a investigar más, ya tengo un mejor conocimiento, pero creo que no habría llegado a esto, a mi nivel de conocimiento y entendimiento ahorita si no me hubiera lanzado como a empezar a hacerlo. Tenemos mucho análisis, parálisis por análisis. Entonces sí es una mentalidad como que creo que me gusta abordar en el proyecto, que me lo imagino es como haciendo expediciones o sea, a mí me encanta subir montañas y nevados y creo que un poco mi mentalidad como de lanzarme a hacer las vainas viene de lo que he vivido en las montañas. Entonces estoy planeando una expedición de mujeres al Santa Isabel, que es un poco para abordar ese mindset diferente, esa mentalidad como de sí, intentarlo y ver qué sale y como sortear las situaciones. Entonces, sí, creo que puede ir por ese lado. Ya como en temas un poco más puntuales, algo que yo hablo mucho en mis sesiones y bueno, en los cursos que hago, es también como tratar de conectarte un poco con de verdad qué es lo que te importa en la vida. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es a lo que le quieres dar prioridad? Porque financieramente pasa mucho que uno solo se pone a gastar también como por no sé, el grupo social en el que te mueves o con tus amigos. Entonces, si todo el mundo está viajando, ay, yo tengo que viajar. Si todo el mundo está, no sé, comprándose un celular lo máximo, entonces yo también. Si todo el mundo está yendo a conciertos, entonces yo también. Pero muchas veces ni siquiera nos paramos a preguntar como yo de verdad qué quiero. Entonces me ha pasado que personas que les encanta viajar terminan gastándose un montón en conciertos y es como pues, qué decisiones financieras vas a tomar como para que tus finanzas reflejen más lo que quieres para ti, para tu vida.
que eso creo que muchas veces no pasa, no hacemos ese alto, Claro. como a evaluar y tomar decisiones. Sí. Me imagino que tiene también, Dani, mucho que ver como, en parte, como un trabajo personal y de conciencia, como con esto que hablabas de los riesgos, como ver desde dónde estoy midiendo estos riesgos o por qué no me atrevo, y luego también en dónde estoy invirtiendo mi plata, como, pues, no invirtiendo, gastando mi plata, como tener esa conciencia de por qué estoy gastando en esto o por qué mi plata no alcanza para terminar el mes, que no sé si has trabajado con casos así donde te lleguen como personas en rojo y cómo se podría manejar ese tema sin cambiar el salario, sin tener como una fuente extra de ingreso. Sí, o sea, una de las cosas súper importantes muchas veces es hasta evaluar o entender un poco más de tu psicología del dinero. Como cómo te criaron en el dinero, qué te decían, que era el dinero en tu familia, era una fuente de estrés o era algo que les ayudaba a lograr las cosas, a acceder a oportunidades. Entonces, obviamente eso condiciona mucho cómo también uno se relaciona con el dinero, cómo hoy lo priorizas y lo gastas. Entonces, definitivamente he tenido casos que llegan completamente en rojo y en rojo es que se estaban gastando el dinero más en, de pronto, más gustos y más, un gasto como más emocional, menos pensado. Y definitivamente pasaba que estaban gastando más de lo que ganaban, gastándose sus pocos ahorros y como sin medir un poco las consecuencias, como de tener esta visión de también estar cuidando tu versión del futuro. O sea, dentro de los acompañamientos yo hablo de que el dinero lo tienes que dividir entre necesidades básicas, gustos y tu yo del futuro, tu Mari del futuro, que es tenerla todavía ahí en consideración, presente, todas tus decisiones que estás tomando ahorita te pueden ayudar para que esa Mari del futuro tenga un colchón cuando quiera lanzarse a emprender o tenga dinero para crear una familia. Entonces, sí es tener esa conciencia, esa mentalidad y como esta relación con el dinero, creo que muchas veces no pasa porque nuestra educación que tuvimos con el dinero o nuestra psicología del dinero va a un tema de, ay, yo me lo gasto porque me lo merezco. Sí. O como para ese trabajo, ¿no? Como sí, ese como meme. que pasa muchísimo, como, Sí, pero sí. para eso trabajo, claro, para eso trabajas, pero también si no ahorras, si no planeas un poquito tu futuro, probablemente me lo gasto ahorita y para eso lo trabajo, también te puede poner en situaciones de mucha incertidumbre y sí, como menos opciones o oportunidades en la vida, porque no te preparaste para nada más, solo para darte gustos en el hoy. Justo esta mañana estaba hablando con una de mis mejores amigas que trotamos juntas, que hay como de pronto, o sea, esto es una teoría, no sé, pero tenemos esta teoría de que la juventud de ahora, o sea, nosotros y pues gente más joven, tiene como una mentalidad de vivir en el hoy y de aprovechar el hoy y vive hoy. Y en ese vivir hoy, pues está gastar casi toda tu plata y no pensar en el mañana. Claro. Pero creo que es un error. Creo que nosotros, menos mal, venimos de pronto de una generación en la que las redes sociales pues no eran tan importantes y tan fuertes. Entonces tú no tenías como una presión social de demostrar que también viajabas, que también hacías cosas chéveres, que no sé qué. Pero ahora sí está esa presión social y siento que a veces lleva a eso, que las personas prefieren gastarse su plata toda la del mes y luego ver cómo sortean todo lo demás. Okay. Que sí, creo que es una falla. Claro. A mí, pues, cuando hicimos la sesión juntas, me acuerdo que me preguntaste cómo me imaginaba mi yo millonaria. Como, y esa pregunta, como siempre que voy a hacer un gasto, la uso como, ok, ¿esto va a ayudar a mi versión de mi yo millonaria o no? Como, ¿me acerca o me aleja? Y creo que me ha ayudado mucho a organizar eso, porque, pues, la mentalidad en mi casa sí era como, no se preocupen que siempre hay plata, ¿sí? Como tranquilos. Y eso, pues, me ayudó a tener una relación tranquila con el dinero, pero cuando me independicé y empecé a vivir pues, con Santi, como que también traje esa mentalidad. Y yo siempre le decía a Santi, como, no te preocupes que la plata siempre alcanza. Y él era como,
Entonces, eso, pues a mí me ayudó mucho como para pensar en eso, como organizar mi dinero en, ok, hay unas cosas que necesitamos ahora, pero yo millonaria o pues como ese futuro que tengo planeado, no se va a construir solo, ¿no? Como necesitas esos ahorros. Totalmente. Sí, o sea, la plata te sirve para lograr todo lo que quieras, pero no todo al mismo tiempo. Como que sí tienes que planearla un poco, tienes que entender cómo llegas a esos pasos superiores de tu vida financiera, cómo vas alcanzando hitos. Eso creo que es súper importante. Puedes lograr todo, pero probablemente no todo al mismo tiempo, y tu plata del mes sí es limitada, a menos de que, y esto también es una conversación súper chévere, que uno no se quede solo con el salario y empiece a ver nuevas fuentes de ingreso, que uno no sienta que solo porque a mi perfil y con mi nivel de experiencia me pagan esto es lo máximo que puedo ganar. No, hay muchas otras formas de generar dinero, pero sí son conversaciones que muchas veces no tenemos y muchas veces no tenemos entre mujeres. Las mujeres no nos preguntamos tanto, oye, ¿cuánto ganas? O ¿en qué has invertido? ¿Qué te parece si montamos este negocio juntas? Me pasa mucho que yo en este momento quisiera tener una socia, por ejemplo, y como casi ninguna mujer está en plan emprender, pues es difícil. En cambio, los hombres medio quieren hacer un negocio y de una van y hablan con uno, van y hablan con el otro y ya están asociados. Pero sí, creo que entre las mujeres hablamos de muchas otras cosas, no necesariamente banales, para nada, pero nos dejamos por fuera esta conversación de finanzas. Claro, sí, y que me imagino con esto que contabas al principio, pues viene también muchísimo de la educación, ¿no? Como pues, o sea, no lo hemos visto tampoco tal vez en nuestras mamás o como en estas figuras adultas femeninas, entonces es como que en teoría no existe, aunque claro que existe, pero no hay esa práctica como de sentarse a hablar o esa confianza. Estaba pensando como, jamás en mi vida le he preguntado a una amiga mía cuánto se gana, como, pero nunca se me ha pasado por la cabeza y es como, ok, creo que los hombres sí, pues mi hermano sabe cuánto se ganan sus amigos y de hecho se queja y a veces como que sufre, pero lo tiene clarísimo. Yo era como, yo no sé ninguna de mis amigas como ni cuánto gana, ni cómo le va con su dinero, ni si está invirtiendo, ni si ahorra, así como es como una zona gris, ¿no? Como, Sí, es porque no lo hacemos. Yo igual sí he identificado que obviamente hablar de dinero es un tema sensible, uno se siente muy vulnerable, muy expuesto. Entonces entiendo que de ahí pueda venir uno de los limitantes para empezar a hablar más de esto, pero hay dos cosas que creo que me han servido mucho y que además las he aprendido teniendo estos espacios personalizados con mujeres, y es que el salario es solo un número. O sea, hay personas que ganan muy poquito, cualquier número, no voy a decir, pero ganan muy poquito y logran hacer todo por tener buena organización financiera. Y hay gente que gana mucha, mucha plata y no le alcanza para nada. Okay. O para nada de lo importante, que volvemos a la conversación de ahorita. Se lo están gastando en cosas que al final no son relevantes para su vida. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hablar de esto con las amigas es súper útil para también saber cómo, a qué podemos aspirar, si podemos negociar mejor salario, si nuestro nivel de experiencia debería ser mejor pago, pero creo que también por el hecho de que no estamos hablando entre nosotras, muchas veces caemos en la brecha salarial y ni nos damos cuenta. Okay, ni siquiera, claro. Incluso no solo con las amigas, con las personas con las que trabajas, colegas, como sí, como uno sí debería abiertamente hablar de esto y sentir que también es como un campo libre de juicios. Eso creo que es una de las cosas que puede hacer que la gente se cierre. Pero al final, la forma en la que tú manejas tu plata tiene sentido para ti y ya. O sea, no tiene que hacerle sentido a nadie más. Si uno se gasta mucha plata en taxis porque odias manejar o porque, no sé, es la forma en la que te gusta moverte, perfecto. Pero si eso está perfecto, si eso tiene sentido en tus finanzas, si no ahoga tus finanzas, si está dentro de tus prioridades de vida, pero si para ti tiene sentido, perfecto. Solo que sea como una decisión madura, quiero decir. Ok, sí. Y vi que en uno de tus videos subiste como algo de que no existían gastos malos, como
Sí, un poco eso que estoy diciendo. Al final, no, yo hablo mucho en no satanizar ningún gasto per se, como si tú te quieres gastar mucha plata en Rappi, que pasa un montón. Eh, pero lo haces porque no te gusta cocinar, porque sientes que es la única forma en la que de pronto comes algo sano, porque ahorras tiempo y dentro de tus finanzas de verdad tiene sentido, de una. O sea, no es como que yo pueda decir, esa persona es súper irresponsable porque solo gasta su plata en Rappi. Es tu plata, o sea, de verdad la puedes administrar de la forma que quieras y como creas que le aporta a tu vida. Lo que sí creo que es muy importante, otra vez, es que pues uno no se esté gastando esa plata así, si para esa persona es importante viajar o estudiar, porque ahí uno sí tendría que poner otra vez, puedes hacer todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vas a priorizar ahorita? ¿En qué vas a poner tu plata ahorita? Ok. Dani, si una mamá quisiera empezar a educar a sus hijos en temas de finanzas, ¿qué dirías como 3 o 4 cosas que serían útiles para empezar con niños pequeños? Pues voy a hablarte mucho desde mi experiencia como hija, ¿no? Porque no tengo hijos. Pero siendo una hija a la que le enseñaron esto, fue muy importante que si nos ponían límites, en mi casa no fue como siempre va a haber plata para todo, no. De hecho, nos hablaban mucho como de el agua se subió mucho, entonces nos contaban como qué está pasando, por qué están gastando tanta agua, raciónenla, nos regañaban un poco, creo que también a nivel de conciencia medioambiental fue muy útil. Nos hacían parte como de esas preocupaciones, sin obviamente cargarnos, sin decirnos como tienen que, sí, no, pero sí hay que hacer algo al respecto, como se me metió un pelo. Por otro lado, lo que te contaba, literal nos dieron una inversión inicial, nos dijeron como miren, esta es la plata, vamos a ir a comprar dulces, ustedes van a decidir los dulces que quieran, vamos a ponerle un precio a cada uno de los dulces, ustedes van a venderlo, nos explicaron todo, ustedes van a recibir la plata, van a ponerse por el conjunto a vender y esta plata va a ser de ustedes, ¿sí? También cuando nos daban plata, no sé, de la primera comunión y, no sé, graduación del colegio, lo que sea, también nos preguntaban cómo esto, hacia dónde lo quieres direccionar, qué quieres comprar. No como para condicionar nuestros gastos, pero sí para como ayudarnos sí, a entender bien hacia dónde iba. No sé. Bueno, y por último, mis papás nos ponían a leer libros financieros. Entonces, literal, me pusieron a leer Padre Rico, Padre Pobre, pues así como, mira, léetelo, es súper chévere. Yo era, no sé, adolescente, ponle. Y yo como, ok, pero no lo quería leer. Y mi papá era como, te pago si te lo lees. Y yo como, bueno. Es chistoso porque mis papás jamás han sido así como de te pago si lavas los platos o te pago si sacas la basura, ¿no? Como que esas eran responsabilidades. Pero en la lectura y en cosas que de pronto para ellos sí era muy importante, como que el beneficio que ellos acaban de pagarnos versus el beneficio que era que fuéramos buenos lectores, pues era mayor. Entonces decían como te pago, no importa, hazlo. Entonces como que me acuerdo que en su momento me lo empecé a leer, me pareció chévere, pero realmente lo volví a entender más grande, que me lo volví a leer. Entonces sí, creo que es como ponerle atención, o sea, que sea un tema, algo que genuinamente y intencionalmente se está enseñando a los niños de muchas formas, haciéndolos parte, llevándolos a tomar decisiones como de compra. Por ahí he visto varios videos en redes sociales que hablan un poco de eso, como de, listo, tienes esta plata, te puedes comprar lo que quieras, pero entonces a la hora de los niños llegar a la tienda, dicen, quiero esto, esto, esto y esto y esto, y al final no les alcanza, entonces ¿cómo vas a priorizar? ¿Qué vas a comprar? Entonces sí, creo que es volverlo práctico, volverlo un poco más un juego. Claro, sí, súper útil. Y esto que decías como de la intención creo que es muy importante porque aunque es algo que está constantemente en nuestra vida, pues sí, no se habla mucho como en la infancia o a los niños, sino como eso está
vas a llegar algún día a tener tu primer trabajo y ahí mirarás qué haces, ¿no? Como y uno llega con su salario, su primer trabajo y es como, ¿ahora qué no? Es un shock. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo manejo? Claro, ok. ¿Nos podrías contar 3 mujeres que hayan influenciado tu trabajo, como que le hayan dado forma a esto que haces o que te hayan inspirado para hacer lo que haces? Pues la verdad ha sido difícil encontrar referentes en el mundo financiero. Claro. Entonces, pues pensando como en mujeres que me han inspirado de pronto por fuera del mundo financiero, creo que una de esas definitivamente es mi mamá. Siempre ha sido pues una mujer que ha liderado las finanzas de la familia. De la mano de mi papá en eso creo que son muy como de trabajar en equipo completamente, pero sí creo que he visto mucho en ella ser súper juiciosa, entender muy bien cómo se mueve, por ejemplo, el dólar o las tasas de los fideicuentas. Entonces, tener que ella tuviera eso me daba como curiosidad de, ok, entender. Aunque también hablo mucho de esto con mi papá, o sea, es un tema con ambos, de pronto de formas diferentes. Tengo una mentora que es una mujer que admiro un montón, se llama Mía Perdomo, ella es la CEO de una consultora en temas de género para las empresas de toda Latinoamérica y bueno, también ha sido súper referente, como que en estos días hablamos de que creo que ella me ha ayudado mucho a querer hacer cosas grandes en mi vida, como de no solo, pues esto no es como que sea malo, como que estar en un trabajo y permanecer ahí por mucho tiempo, pero creo que no era para lo que yo estaba hecha. Entonces ella, en muchas cosas coincidimos, en muchas formas de ver la vida coincidimos, entonces sí me ha impulsado mucho a sentir que soy capaz de hacer cosas más grandes. Y estos últimos meses un poco también me lo han probado, como de me lanzo y hago, no sé, un evento de inversiones para mujeres, que de hecho fue la semana pasada y llegaron 45 mujeres, fue lo máximo. Entonces es como un poco un shock, como wow, yo hice eso. Wow, sí. Y bueno, también hay una mujer en finanzas que ahí sí creo que ha sido chévere haberla conocido, que es Carolina Pineda, una de las fundadoras de Mis Propias Finanzas. Sí. Con ella hablé en un evento de ellos, de Mis Propias Finanzas, y hemos tenido un par de conversaciones y creo que me encanta que sea una mujer como yo aspiro a ser, ¿no? Es mamá, tiene su empresa, es súper emprendedora y crack a nivel profesional, pero también tiene como un lado de mamá espectacular, de también esposa, porque tienen una familia divina, ellos dos. Entonces, creo que ha sido lindo darme cuenta que no solo tengo que tener como este perfil de puedo hacer muchas cosas, puedo hacer grandes cosas, porque también siento que en algún momento voy a ser mamá y como que ambas cosas pueden ser compatibles. Entonces, es chévere eso. Qué chévere, sí, y qué lindo. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que están escuchando esto si quieren de pronto tener una asesoría contigo o hacer alguno de tus cursos? Estoy en todas las redes sociales como danielarojas.invest y pues ahí trato de poner todo y próximamente espero tener una página web. Eso está en proceso, pero sí, ahí nos hablamos en las redes sociales. Bueno, muchas gracias Dani por venir, por este espacio y por todo lo que nos enseñaste. Gracias Mari, gracias a ustedes por la invitación. Bueno.